dependen de la materia. El agua siempre va a tener el mismo volumen específico a una temperatura y presión determinada. Si yo le quito materia a esa agua, si permanece la presión y la temperatura, va a tener el mismo volumen específico. Son propiedades intensivas que no dependen de la masa. Y así. ¿Okay? Quedamos con la gravedad específica, un concepto que quedó último. La gravedad específica es una que se llama densidad relativa. Es la densidad en relación al agua. La densidad de una sustancia. Por el hierro es un metal pesado. El hierro tiene una densidad relativa muy elevada, 9,8. El mercurio es el metal más pesado de la tabla periódica. 13,6 de densidad absoluta. 13.600 kilos por metro cúbico es la densidad absoluta del mercurio. Si lo llevamos a relativa es 13,6 porque lo dividimos entre 1000, que es la densidad del agua. Entonces, es muy pesado. Si lo coloco en agua, el mercurio se hunde. La densidad relativa del agua es 1. 13,6 y 1, más pesado el mercurio. Si con un aceite, por ejemplo, de 0,8 de densidad relativa, va a flotar arriba del agua, en 0,8. Entonces así ustedes comparan una sustancia a través de la densidad relativa. Entonces es una manera, ¿verdad? Profe, una pregunta. ¿Usted le dijo antropia o entropia? Ok. Entropía. Existen otras propiedades aparte de la presión, temperatura y volumen, que es energía interna, entalpía y entropía. Entropía, como de entropía. Esas son tres propiedades extensivas: energía interna total, energía entalpía total, entropía total de un sistema termodinámico. Llámese una taza de café, pues valor de entropía, entalpía y energía interna. La podemos convertir en propiedades intensivas, dividiendo entre la masa del sistema. U entre M sería energía interna específica, U entre masa. La U total entre M. La S total, entropía total, entre la masa sería entropía específica. Y H mayúscula entre M es entalpía total entre masa del sistema, sería entalpía específica. ¿Pero esa fórmula no la adopte? Sí, claro. Vamos un poco. Ejercicio. Quiere hacer flexiones de pecho, pero ella no quiere hacer ejercicio. Sí. No, bueno, ejercicio todavía, a lo último, los ejercicios empiezan es cuando vamos a ver el concepto de temperatura, ¿okay? Que empezamos a convertir valores de temperatura. De Kelvin a grados Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Ahí empezamos con los cálculos matemáticos. Algo sencillo, no tanto, ustedes lo han hecho. En bachillerato se convirtieron bastante en temperatura. Y en la clase que viene resolveremos ejercicios sobre presión. Calcular la presión debido al peso del cuerpo, la presión debido a la columna de un fluido, presión absoluta, que es presión relativa, y vamos haciendo cálculos. Ahorita vamos a seguir viendo algunas palabras claves que se enseñan en termodinámica que ustedes deben comprender. Entonces, vamos a la clase número 2. Clase 2, esperemos que el marcador nos ayude. ¿Por qué? Estamos en hablamos de propiedad, bueno, vamos a hablar ahora de estado, ¿no? Estado de equilibrio. Anoten ahí, estado de equilibrio. Palabra clave, ¿no? Equilibrio. Aquí, este estado de equilibrio son dos palabras, claro. Estado, lo que es equilibrio. El estado es la condición de un sistema que viene dado por sus propiedades. Eso es un estado. Es un estado de cosas, es una foto de algo, en ese estado está. Ustedes le ven unas características y son fijas, ¿no? Si ustedes ven uno que está vestido de ropa azul, tiene puesto pantalones tal, está dentro de algo, algo fijo. Bueno, si yo fijo las propiedades, yo determino el estado. Entonces, ¿qué es un estado? Podemos definirlo de esta forma. Es la condición de un sistema o un listado de propiedades.
un listado de propiedades. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la presión de un sistema, presión es una propiedad, y tengo una lista como de presión, temperatura, o presión, temperatura y volumen específico, o la energía interna específica. Esta es una hamburguesa. Bueno, ya con eso determino el suficiente para determinar un estado. Conjunto de características me dan el estado de algo, de una sustancia. Ahora, ¿qué es estado de equilibrio? Nosotros en termodinámica trabajamos con estados de equilibrio. Sí. Claro. Equivalencia, bueno, significa como igualdad. Entre las características. Ok. Características equivalentes. Igualdad, no. Esa equivalencia que habla él más o menos intuitivamente, yo se la entiendo según lo que él me dice, como que una igualdad de algo, una equivalencia entre las propiedades a lo largo del sistema, equilibrio de propiedades a lo largo de un sistema. Un sistema que no está en equilibrio, por ejemplo, este salón, el aire no está en equilibrio, realmente no lo está, porque la temperatura, debido al calor que hay aquí, la temperatura debe ser más alta dentro del salón que, por ejemplo, en la pared. Porque aquí en el centro hay como que se concentra más el calor, ¿verdad? Pero en la pared debe ser la temperatura un poquito, y la pared pertenece al sistema, que es el salón, es la frontera del sistema. Si tomo como sistema el salón, aquí la temperatura es un poquito más pequeña que aquí en el centro, por ejemplo. ¿Está en equilibrio realmente? No hay un equilibrio térmico allí porque las temperaturas son diferentes. Sin embargo, si yo voy a hacer un análisis termodinámico en un sistema, yo debo promediar todas las temperaturas de ese sistema, las promedio y me da un solo valor. Y digo, estado inicial del aire en el salón, estado inicial, temperatura tal. Esa es mi temperatura de equilibrio. La temperatura de un estado tiene que ser, de un estado de equilibrio, tiene que ser una sola. Yo tengo que promediarla. Entonces, eso es lo que significa estado de equilibrio. Las propiedades son, como dice él, una especie de intuición que él tiene, son equivalentes. Sí, en realidad una misma propiedad es uniforme, tiene propiedades uniformes en todo el sistema. La presión es la misma en todo el sistema. Es una presión de equilibrio, temperatura de equilibrio, volumen específico. Calculo un volumen específico representativo de todo el sistema. Un volumen específico de equilibrio, estado inicial. Entonces, ¿qué podemos decir estado de equilibrio? Es la ausencia de potenciales, expresada en otras palabras, es la ausencia de potenciales desbalanceados, de las propiedades, dentro de la frontera del sistema. Dentro de la frontera del sistema. La temperatura es una sola, la temperatura representativa de todo el sistema. La presión es una sola, así hayan diferentes presiones. Si hay diferentes presiones en un sistema, el fluido se mueve. Se mueve porque por diferencia de presiones se va a mover. Yo voy a analizar termodinámicamente y analizo que mi estado inicial tiene una sola presión, mi estado inicial. Entonces se asumen los estados de equilibrio cuando se promedian las propiedades, cuando se promedian. Entonces estamos hablando de un estado de propiedad uniforme, estado de equilibrio, propiedades son uniformes. ¿Qué es equilibrio térmico? Equilibrio térmico, vamos a poner aquí, equilibrio térmico igual a lo largo del sistema. A lo largo
equilibrio mecánico, igual, vamos a agarrar la rayita aquí, a lo largo del sistema. A lo largo del sistema. Postulado de estado. Postulado de estado. Postulado de estado. Entonces, equilibrio térmico. Equilibrio térmico es igual. ¿Qué permanece igual en el equilibrio térmico? Temperatura. En el equilibrio mecánico, ¿qué permanece igual? Presión. Cuando una propiedad es igual a lo largo de la dirección, en todas direcciones, se dice que es isotrópico, ¿no? Igual propiedad. En este caso, cuando es equilibrio mecánico, exclusivamente tiene que ser con la presión. Cuando hay igual presión por todos lados, simplemente equilibrio mecánico. Ok. Una vez que yo por lo menos, la condición de equilibrio termodinámico tiene que ver con que por lo menos presión y temperatura permanezcan en equilibrio en un sistema. Cuando hay equilibrio mecánico y equilibrio térmico, hay equilibrio termodinámico. Absolutamente. ¿Okay? Ahora bien, puedo tener equilibrio en otras propiedades. ¿Por qué no? No solamente presión y temperatura, presión, volumen específico, presión en el interno. Entonces, ¿qué me dice el postulado de estado? Dos propiedades que sean independientes e intensivas, o intensivas e independientes, que son dos propiedades independientes. Les pongo un ejemplo. Que una no varía de la otra. Una no depende de la otra. Por ejemplo, el agua. El agua ebulle a ¿cuántos grados Celsius? ¿Ebulle el agua? A 100 grados Celsius, solo si la presión es constante, pero solo si la presión inicia en qué valor. La presión absoluta es la presión atmosférica. Entonces ven que la temperatura de ebullición sí depende de la presión. Si yo subo a medida, la presión atmosférica cambia, un valor menor, 90 kilopascal, algo así, porque la presión atmosférica es 101,325, la normal, ahorita a nivel del mar. Es 100 grados, 99,900, 75 grados Celsius, casi 100. Si yo subo a medida, la presión atmosférica baja y la temperatura de ebullición baja. Sí depende. Entonces la temperatura de ebullición no es independiente respecto a la presión. Presión y temperatura no son independientes cuando está ebulliendo una sustancia. Esa presión y esa temperatura no son independientes. Son intensivas pero no independientes. ¿Qué me dice el postulado de estado? Dos propiedades intensivas, independientes, fijan el estado termodinámico. Ahora, si, por ejemplo, yo tengo que la presión es atmosférica, un agua, me dicen, mira, tienes agua a presión atmosférica y 30 grados Celsius de temperatura. Entonces yo inmediatamente capto, ¿verdad? Pero si el agua hierve a presión atmosférica y 100, y me dicen que el agua está a presión atmosférica pero está a 30, el agua entonces no ha hervido. No está hirviendo, ¿entienden? ¿Qué estado es entonces? ¿En qué estado está el agua? ¿Qué estado de agregación? ¿Sólido, líquido o vapor? Líquido. Líquido. Ese estado me refiero.
El estado es la condición de un sistema que viene expresado por sus propiedades, sólido, líquido o vapor. ¿Será? El estado. Depende de la propiedad. Entonces, a una atmósfera y 30 grados Celsius el agua todavía no se ha convertido en vapor, no ha empezado a fluir. Por lo tanto, es un líquido y ya determina el estado. Eso es todo. Ustedes lo que tienen que comparar propiedades. Eso sí, tienen que tener conocimiento de cuándo ebulle la sustancia o no. Ahora, si ustedes le dicen, mira, tengo el agua a 300 kilopascales y tengo la temperatura a 1000 grados Celsius, está en zona de vapor ya, automático. En zona de vapor sobrecalentado ya. O quizás sea un gas ideal, que es un vapor sobrecalentado a una mucho más caliente, con más energía. Estado de gas ideal, mucho más energía. Entonces, bueno, y si ustedes comparan y determinan el estado, pero necesitan tener la temperatura